finanzas, sexualidad, hijos, matrimonio y más de lo que deseas saber está aquí. Consejos oportunos con la pastora Marta de Márquez. Como cada viernes, usted ya sabe, nosotros nos detenemos en el dial de la 91.5 SOE FM para disfrutar junto a todos ustedes del espacio de consejos oportunos junto a la pastora Marta de Márquez, quien ya nos está acompañando en los estudios. Buen día, pastora, bienvenida. Muchas gracias y muy bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando, sabiendo que Dios tiene cada día un maná fresco, una palabra fresca para cada una de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de los procesos hacia la perfección. Y el apóstol Pablo decía, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Necesitamos cada día reconocer nuestros errores. Tenemos que comprender este principio sabiendo que todos estamos en igualdad de condiciones. Todos somos pecadores justificados por su amor. Cuando uno entiende que está en pecado, manchado, con errores no confesados, debe reconocer esta situación. Esos errores o pecados conscientes y aún los inconscientes necesitan de nuestro arrepentimiento. Cuando uno tiene la conciencia del Espíritu Santo que está en falta, lo primero que debe hacer es pedir perdón en oración, porque la oración siempre va a ser escuchada por Dios. En esa misma oración uno pide el perdón y la remisión de los pecados. Entonces allí se abre la ventana para que la comunicación sea alineada al mismo propósito de Dios. Así es quitada la barrera entre Dios y nosotros por causa del pecado, gracias al precio que Cristo pagó en la cruz. Hay pasajes bíblicos que mencionan el estar en falta con un hermano. Quizás se encuentre enemistado, guardando raíz de amargura. Ahí Dios puede hacer oídos sordos a nuestra oración. Hay una canción que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración. Dios no oye la oración si no estás reconciliado con tu hermano. La reconciliación nos permite despejar el camino para restablecer el vínculo directo sin interferencias con el Señor. El proceso del perdón tiene algunos aspectos iniciales. La Biblia habla de la confesión. Uno, cuando llega a Cristo, debe reconocer y confesar sus pecados. Confesar es poner en palabras, sin importar el término que nos une, reconociendo los errores y la necesidad del perdón. A partir de ahí, uno se introduce en la vida cristiana vinculándose así con Dios. Después existe un proceso diario en que uno va siendo transformado. Convertirse es cambiar de rumbo, todos los días hasta el último aliento de vida. Uno va dejando cosas naturales, costumbres, culturas, formas de ser, carácter, muriendo constantemente a su propio yo para que resucite Cristo en uno. Así lo refleja Juan Wesley. En la tarde que uno había probado el amor de Dios, pero que regresó a la insensatez.
Estaba muy convencida de su pecado y como si estuviera hecha pedazos por el sentimiento de culpa, remordimiento y temor. Aún después que terminó el sermón, ella continuaba en la misma agonía, tanto de cuerpo como de alma. Varios de nosotros, al verle, pero sus llantos eran tan penetrantes, aún a la distancia, que yo no podía orar, casi ni hablar, y me daban escalofríos cada vez que la oía llorar. Pregunté si era mejor llamarla o mandarla fuera de la casa. El consenso general fue de llamarla e imploramos a Dios que sanara su reincidencia. Pronto descubrimos que estábamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él no solamente la despidió en paz, sino que llenó a muchos otros, hasta entonces duros de corazón, de paz y gozo en poder creer en Jesucristo. Uno se convence sobre la necesidad de Dios y después el Espíritu Santo nos va corrigiendo a medida que nosotros erramos al blanco. Es la voz de la conciencia que nos habla, esa voz interior que todos tenemos, la cual nos llama la atención cuando actuamos mal. Entonces el Espíritu nos alerta, encendiendo la luz roja de alerta. Nos corrige a fin de mejorar como hombres y mujeres de Dios, como nos enseña la Biblia, porque estamos en un proceso continuo de perfección, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La mejor guía para la oración es hacerlo de corazón. No importan las palabras que usemos o las frases que digamos, tal como sucedió con esos dos hombres que se encontraban orando en el templo. Uno de ellos, que era fariseo, hizo una oración ordenadamente prolija diciendo: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo». Mientras que el que estaba al lado, el recaudador de impuestos, que no se atrevía a levantar la vista, simplemente expresó: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Esa fue la oración de corazón. Del mismo modo, quiero invitar a aquellos que oran de corazón más allá de las palabras y formas que utilicen, porque Dios mira nuestro corazón en la intimidad. Si la intención es sincera, leal y transparente, esto es suficiente. Usen las palabras que tengan en su vocabulario y Dios los escuchará. Esa oración genuina es la que hizo efecto en la vida de Tito. En ese tiempo mi hermano estaba orando por mí. Él recién conocía a Cristo, se llamaba Kiko. Él me hablaba de Dios. Después de muchos años me enteré que oraba por mí. Tal es así que la vida de Tito dio un vuelco rotundo y ahora puede dar cuenta de ello. Hoy disfruto estar al servicio de la gente que necesita. Es lo que siente mi corazón. Siento la misión de estar al lado del necesitado, de estar al lado de aquel que no tiene esperanzas. Lo que más me gusta es contar mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida en esas reuniones de amigos. Al oír el testimonio de esos jóvenes, muchachos, ¿por qué no nos arrodillamos ahora, aquí mismo, y pedimos que Dios manifieste en nosotros el poder de su Espíritu Santo? Pedimos que Él se manifestara, como lo hizo con los apóstoles el día de Pentecostés. Y allí, en la montaña, oramos:
Al poco tiempo observaron el fruto de este clamor. En aquella hora pareció que nuestras oraciones habían perforado esas nubes y que estaba descendiendo sobre nosotros con gran poder la virtud del Espíritu Santo. La medida del tiempo invertido en la búsqueda de Dios va también de la mano con la intención del corazón, como sucedió con aquella viuda que llamó la atención de Jesús al ofrendar 2 monedas frente a las grandes cantidades que dejaban los ricos. Les aseguro que esa viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando nos disponemos a realizar un esfuerzo con toda la intención, aunque no llega a lograr la expectativa de otros, ese esfuerzo tendrá más peso que el logro en sí mismo, porque Dios mide la intención de mi corazón. La fe es el elemento fundamental para acercarnos a Dios. Toda acción que no se base en el principio de la fe no tiene sustento en sí mismo. La fe es el conductor, es el motor que conecta al hombre con Dios. Sin fe, la Biblia dice, con palabras bien grandes, que es imposible agradar a Dios. Si nos cuesta creer o tenemos una medida de fe pequeña, debemos ejercitar nuestra fe, porque la fe es como un músculo. A medida que comprobamos que las cosas funcionan por fe, nos animamos más, porque la evidencia de lo vivido nos permite proyectarnos hacia adelante. Para ver los resultados de la fe, uno tiene que dar pasos en un camino aparentemente incierto. Cuando Dios le pidió a Abraham que dejara a su familia, se trasladó hacia una tierra que le iba a mostrar. Él se fue por fe a un lugar desconocido, del mismo modo que la fe nos conduce al lugar de la promesa que Dios nos da. Nosotros tenemos que caminar en esa dirección que no se ve humanamente, pero espiritualmente tenemos la certeza de que está, porque ya hemos comprobado que aquello establecido por Dios tendrá su cumplimiento. Abraham fue llamado el padre de la fe, pues estableció el camino por donde nosotros tenemos que transitar. Si yo le creo a Dios, Él es galardonador de los que le buscan. Cuando Dios nos lleva hacia un destino, un propósito, una asignación, hacia lo que estableció para nuestras vidas, debemos transitar en fe a través de la palabra que trae luz a nuestro entendimiento. Otras veces nos habla por medio de una persona o por la naturaleza, pero jamás deja de hablarnos. En todos los tiempos, Dios se manifestó al hombre con su palabra. El Espíritu Santo siempre va a ordenar nuestros pasos. Utilizar elementos de confirmación no es falta de fe. Cuando uno es vulnerable y necesita confirmaciones, Dios nos acompaña más allá de darnos las señales como se las dio a Gedeón, frente a lo que Dios ya le había hablado. Este hombre le pidió una señal de confirmación. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Y le puso el vellón seco pidiéndole a Dios lo siguiente: «Si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré
que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Esto sería imposible en el mundo natural y funcionó por la palabra de confirmación que Gedeón necesitó. Como no se quedó satisfecho porque era un hombre que necesitaba confirmación de la confirmación, le pidió algo más. No te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Algunos necesitamos confirmación de confirmación de confirmación. El tema que cuando uno confirma y confirma, llega un momento que tiene que avanzar. Hay personas que tienen 50 o 60 años y están esperando confirmaciones. Ya tuvieron la confirmación, pero no la obedecieron. A Gedeón no le alcanzó la primera confirmación e invirtió la prueba y funcionó de nuevo. Entonces, como cuando tuvo estas dos confirmaciones, avanzó en su camino. Pero Dios le agregó algo más a su pedido. Gedeón vivía en un momento de temor, porque los madianitas venían a arrasar la tierra. Así que Dios quiso mimarlo y demostrarle su compañía, entendiendo que su mente le inspiraba temor. Dios lo estaba enviando a librar esta dura batalla, y Gedeón juntó un ejército de 32,000 personas para ir a pelear. Dios le dijo: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Entonces de a poco le fue quitando soldados. En primera instancia se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Como todavía eran muchos para Dios, en la segunda prueba en la que tomaron agua del río quedaron 300 guerreros. De 32,000 solo quedaron 300 personas con las que logró la victoria. Muchas veces las victorias de Dios no dependen de lo numérico, sino de lo que establece en su palabra. El Espíritu Santo nos enseña a hacer lo correcto, tal como figura en las Escrituras. Allí está establecida la guía para conducirnos por el mejor camino, marcándonos cuál es el verdadero modelo a seguir. Dios nos habla directamente por su Espíritu o por medio de la predicación de la palabra. Por eso es importante reunirnos y escuchar la voz de Dios a través de los hombres preparados para esta tarea. El Espíritu Santo está en medio nuestro, tratando siempre de convencernos para hacer el bien, agotando todos los recursos habidos y por haber. Él no va a decidir por nosotros, sino que debemos hacerlo por nuestra cuenta. Siempre va a estar un paso más allá, tratando de llevarnos al lugar correcto. La palabra de Dios es la vara perfecta. También lo es el consejo de quienes nos aprecian en la iglesia. Si 10 personas nos dicen que estamos equivocados, probablemente sea cierto. Escuchar los consejos de las personas sabias, con trayectoria, con historia y con frutos de haber caminado bien, nos puede traer discernimiento sobre lo correcto. Por eso la Biblia afirma: el éxito depende de los muchos consejeros. Entonces uno tiene que tener bien en claro a quién pedirle un consejo y a quién no, porque no vamos a pedirle un consejo a aquel que nos dará una opinión de anulación.
pero sí debemos recibir el consejo de aquel que lo hace con sabiduría, aunque nos diga algo que no nos guste escuchar, pues quizás puede marcarnos un camino que no vemos y debemos seguir después la evidencia del fruto de una correcta dirección. Ese consejo sabio es el que recibió en la palabra aquellos que cada día están orando e intercediendo y pidiendo. Dios se les manifiesta. En los asuntos espirituales, usted y yo necesitamos mirar a Dios y usar lo que Él ha puesto en nuestro espíritu. Es a esto a lo que debemos poner atención. Si nuestra mente entra en actividad tan pronto como tenemos un problema espiritual, todas nuestras decisiones vendrán solo de la mente y ninguna tendrá valor espiritual. Aquí tenemos pues dos caminos. Un camino es el pensamiento o discurso, el otro es el sentimiento o percepción interior. Lo que viene del pensamiento no servirá para que la gente encuentre a Dios. Solo lo que viene de la percepción interior del espíritu hará que los hombres encuentren a Dios. Hay palabras específicas para tiempos específicos y hay palabras que son atemporales. Conviértanse, es atemporal. ¿Cuándo se termina el tiempo de convertirse? Cuando uno ya no vive más. Pero hay tareas específicas y mandatos que Dios nos da en determinados momentos y podemos postergar. Por ejemplo, cuando Dios nos aparta para una tarea específica y uno espera y le dice a Dios: déjame terminar la facultad y hago lo que me pediste. Déjame casar a mis hijos y te sirvo. Déjame comprar la casa o el coche y voy a ser un hombre de fe. Jesús llamó a una persona para que lo siguiera y ésta le pidió: primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y él le respondió: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. No le estaba prohibiendo cumplir con sus tareas, sino que le pidió que no pusiera pretexto para postergar aquello que le estaba pidiendo. Hay muchas personas a las que se les demandan algunas tareas específicas que no son entendidas por otros. Tienen un llamado de parte de Dios y buscan la aprobación de los demás. En ese caso, lo más probable es que no haga lo que Dios le pide, porque les da lugar a otras voces incorrectas. Primero, cría a tus hijos. ¿Por qué ahora y no más adelante? Vas a perder el trabajo para servir al Señor. Si uno obedece el llamado, ejercerá tarea por mandato de Dios, aunque no obtenga la aprobación de todos. Con el paso del tiempo, muchos reconocerán que hicieron lo correcto. Esa es una barrera personal para vencer. Qué bendición que es poder ser guiados por el Espíritu Santo en el momento correcto y en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando tuvimos el llamado de venir al Uruguay, bueno, tuvimos que dejar muchas cosas, de la casa no trajimos nada, o sea que tuvimos que negarnos en muchas cosas que pretendíamos y que queríamos. Sin embargo, nada nos ha faltado en todos estos años que estamos aquí en el Uruguay. O sea, había que cambiar de colegio a nuestras hijas, venirnos a un lugar donde había tal vez algunas culturas un poco diferentes, la educación era diferente, los próceres eran diferentes, que uno podría haber dicho no, es muy conflictivo para nuestras hijas que eran pequeñas, pero sin embargo, qué importante que es obedecer a Dios y dejar de lado todas esas cosas, porque hemos podido criar a nuestras hijas, hemos podido casar a nuestras hijas y podemos hoy gozar de nuestros nietos también. Entonces, qué importante que es obedecer a Dios y dejar de lado todas esas cosas que a veces traen temor a nuestra vida. Oro por tu vida. Yo no sé cuál es el obstáculo que tienes para servir a Dios, pero qué bueno es que tomes la decisión de hacerlo.
Oh Dios precioso, Dios amoroso, tú ves las cosas muy diferentes a como nosotros las vemos. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes en el buen camino. Gracias porque tu voluntad es buena, es perfecta, es agradable. A veces entra un poco de temor en nuestras vidas, ¿cómo será esto? Pero sabemos que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Señor, que aquellos que han sido llamados por ti, que puedan ser obedientes, que puedan agradarte y que puedan caminar ese camino por fe, sin ver en qué va a resultar, pero sabemos que el propósito tuyo es un propósito maravilloso. Te pedimos que tú obres con poder en cada corazón, que alejes las ansiedades, las preocupaciones y los temores, y que tu paz sea sembrada en sus corazones, para servirte con amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo en este día.